que te presentes, que digas tu nombre. Ya. Mi nombre es William Aguilar Vargas, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, vicario parroquial de la parroquia San Manuel Morales. Okay. ¿Y para ti qué es el pecado? El pecado nosotros en la iglesia lo catalogamos como todo acto que rechaza el amor a Dios, es decir, todo acto contrario a lo que Dios nos manda, por ejemplo, todo acto contrario a la vida y lógicamente contrario a la fe. Ese es lo que nosotros llamamos pecado, como toda acción negativa que la persona realiza ofendiendo a Dios y también a sus hermanos, es decir, a las personas con las cuales comparte y con los cuales vive. Pues todas las acciones que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se peca? Se peca pues, cuando uno va en contra de los mandamientos de Dios. Es romper la relación con Dios y se peca incumpliendo los mandamientos. En ese momento, dos personas bajan del primer auto y en menos de 5 segundos se llevan allá. Ok. ¿Cómo uno no cumple el primer mandamiento? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. ¿Cuándo no cumple uno el primer mandamiento? Cuando coloca las cosas por encima de Dios, es decir, por ejemplo, la televisión, por ejemplo, los programas que a uno le gustan, las cosas que de pronto uno prefiere, rechazando lo que Dios muchas veces le invita a hacer. Por ejemplo, la oración, el venir a misa, el cumplirle con los mandamientos. Entonces, eso es no amar a Dios, rechazar todo lo que Dios nos pide hacer y lógicamente cumplir con lo que muchas veces la vida nos presenta. ¿Y cómo uno cumple el primer mandamiento? Cuando cumplimos el primer mandamiento, es decir, cuando tenemos primero temor a Dios y cuando lo amamos, como dice el mandamiento, con el corazón, con la vida y con todo el alma. Es decir, cuando tenemos preferencia por Dios, cuando muchas veces lo buscamos, cuando muchas veces le dedicamos tiempo, cuando muchas veces ofrecemos la misa, cuando muchas veces oramos. Eso es amar a Dios por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo le explicarías a los niños que van a hacer la primera comunión la importancia de este mandamiento? Bueno, yo creo que un niño pues en su inocencia reconoce lo que es Dios. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia y nosotros les hemos enseñado que Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿cómo uno ama a Dios cuando respeta a Dios? Es decir, como hijos cumple bien, es obediente, hace las cosas que Dios le manda y lógicamente lleva una vida correcta.
Ok. ¿Qué son todas las cosas cuando el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas? Todas las cosas hace referencia a todo lo que la persona hace, al trabajo, a la vida, a los papás, a los hermanos, al estudio. Es decir, tener a Dios, es decir, el mandamiento es muy claro en decirnos que cuando uno ama a Dios, lo tiene en cuenta en todo. Es decir, no pospone algo que uno quiere por encima de Dios, sino que hace lo que uno tiene que hacer teniendo en cuenta también a Dios. Es decir, cuando uno trabaja, cuando uno estudia, cuando uno vive en familia y tiene en cuenta a Dios, es decir, eso es amar a Dios por todas las cosas. Si uno duda sobre Dios, si tiene una pregunta sobre Dios, ¿el amor hacia Él también estaría en duda? La duda para nosotros los creyentes es como el principal elemento en contra de la fe. Cuando uno duda es porque lógicamente no cree. Entonces, si uno duda es porque desconfía del amor de Dios. Por ejemplo, uno duda muchas veces del perdón. Uno muchas veces duda también de la misericordia de Dios. Uno duda de lo que le pide a Dios. Entonces, cuando hay duda, desconfiamos del amor que le tenemos a Dios. Ok, gracias.